Kaliningrado, en prusiano antiguo, Tvanste, Kunneugarbs, Nigberg, en checo, Kralovec, en lituano, Karaliauius, en polaco, Krolegujek, en bielorruso, y en yidis, la antigua Königsberg prusiana, es una ciudad portuaria de Europa Oriental perteneciente a Rusia tras su anexión en 1945 y situada en un enclave en la desembocadura del río Pregel, que desagua en el lago del Vístula, comunicado a su vez con el mar Báltico por el estrecho de Baltijsk. Es capital del óblast de Kaliningrado, que ocupa 15.100 kilómetros cuadrados y tiene una población de 0482443 y 0482.443 habitantes. Dicho óblast se encuentra aislado del resto del territorio ruso, con fronteras al norte y al este con Lituania y al sur con Polonia, ambas miembros de la Unión Europea. Königsberg fue posesión prusiana hasta la unificación alemana en 1871, de la que pasó a formar parte. Tras la Primera Guerra Mundial, el territorio de la Prusia Oriental, junto con Königsberg, quedó aislado de Alemania por el corredor polaco y la ciudad libre de Danzig. Durante la Segunda Guerra Mundial, concretamente en la ofensiva del Vístula-Oder entre enero y abril de 1945, se libraron combates en los alrededores de la ciudad entre el Ejército Rojo y fuerzas defensoras alemanas, que culminaron con la derrota alemana y la captura de casi 0100000 y 010000 soldados alemanes, incluyendo 4 generales, en la batalla de Königsberg en la que solo quedaron en pie las ruinas de algunos edificios. Antes de la llegada del Ejército Rojo, miles de habitantes de Prusia Oriental habían sido evacuados hacia el oeste para evitar las probables represalias de las tropas soviéticas. Una importante institución educativa de la ciudad es la Universidad Estatal Immanuel Kant de Rusia. Es especialmente reconocida por sus estudios de matemáticas y astronomía. Toponimia. Kaliningrado fue fundada con el nombre de Königsberg en 1255 por el rey Otakar II de Bohemia. Durante el siglo XIX, y bien entrado el siglo XX, Königsberg se latinizaba en ediciones académicas como Regimonte. Hoy en día, existe cierto debate acerca de que la ciudad vuelva a llevar su antiguo nombre, al igual que ha sucedido en varias ciudades de Rusia, como San Petersburgo y Tver, que durante gran parte del período soviético fueron conocidas como Leningrado y Kalinin, respectivamente. Sin embargo, parece seguro que se seguirá usando, Kaliningrado, al menos para los próximos años. König se utiliza a menudo en la publicidad de las empresas turísticas de esta región. Otra posibilidad sería la de darle un nombre ruso similar al de otros nombres históricos eslavos. Historia. Cultura de Narva. Como Königsberg. Tratado de Königsberg. Tratado de Königsberg. Segunda Guerra Mundial. Época soviética. Al finalizar la guerra, en la Conferencia de Potsdam, celebrada en el verano de 1945, se acordó el reajuste de las fronteras en Europa Oriental consistente en la anexión por parte de la Unión Soviética de los territorios polacos al este del río Vág. Como compensación, la República Popular de Polonia se anexionó las regiones alemanas de Silesia y Pomerania Oriental. A su vez, la Prusia Oriental, perteneciente hasta entonces a Alemania, fue dividida en 2 partes. La meridional se adjudicó a Polonia, mientras que la septentrional fue anexada por la Unión Soviética, incluyendo Königsberg, que fue rebautizada como Kaliningrad, en homenaje a Mijaíl Kalinin. Un motivo estratégico por el cual Kaliningrado fue anexionada a la Unión Soviética tras 1945 fue la constante búsqueda del Estado soviético por acceder a puertos libres de hielo en invierno, tal como ocurre con el puerto de esta ciudad. La mayoría de los residentes alemanes que quedaban al finalizar la guerra, estimados en 200.000 sobre una población de 316.000 en 1939, fueron expulsados de la ciudad. La URSS siguió entonces una política de rusificación del territorio, sin incorporar la región a la República Socialista Soviética de Lituania. Kaliningrado fue una de las principales bases navales soviéticas del Mar Báltico,
junto con Riga y la isla de Kronstadt. Tras la disolución de la Unión Soviética y la independencia de Lituania en 1991, el territorio quedó bajo soberanía rusa y separado del resto de Rusia. Época postsoviética. Tras la caída de la Unión Soviética, el Oblast de Kaliningrado se convirtió en un enclave ruso geográficamente separado del resto de Rusia. Este aislamiento del resto de Rusia se acentuó aún tras la adhesión de Polonia y Lituania a la Unión Europea en 2004. Por esta razón, todos los rusos que quieren pasar de esta región al resto de Rusia tienen que hacerlo a través de Estados miembros de la Unión Europea, y requieren visado. El presidente Vladimir Putin declaró que este requerimiento de visa era una violación de la soberanía rusa. Además, propuso la creación de una zona de libre comercio en la región, para convertir a Kaliningrado en el Hong Kong del Báltico. Poco después, Rusia y Lituania llegaron a un acuerdo. Los rusos que deseen cruzar Lituania recibirán un permiso especial para cruzar las fronteras ruso-lituanas. En 2004, Alemania estableció su primera misión diplomática en la ciudad, lo que es interpretado como un signo de confianza entre Rusia y Alemania. Según una encuesta realizada por el alcalde de Kaliningrado en 2005, el 18% de los habitantes respetan a Lenin, lo que motivó que se erigiera una estatua de Lenin en la ciudad. En julio de 2007, el vicepresidente del gobierno de Rusia Sergei Ivanov declaró que si Estados Unidos desplegaba un escudo antimisiles en Polonia, se desplegarían armas nucleares en Kaliningrado. Kaliningrado es una importante base naval para Rusia, ya que es el único puerto ruso en el mar Báltico cuyas aguas no se congelan en invierno. En 2018 Kaliningrado llegó a ser una de las ciudades organizadoras del Copa Mundial de Fútbol de 2018. Geografía. La ciudad fue construida sobre el estuario del Pregolia, río navegable que desemboca en la laguna del Vístula, un entrante natural del mar Báltico, ocupando las dos riberas del río, así como una isla central, el Neipov, cuya peculiar disposición inspiró el conocido problema matemático de los puentes de Königsberg planteado por Euler, y que aborda la ciencia de recorrer grafos y hallar los llamados caminos eulerianos. El puerto está separado naturalmente del Báltico por la península de Samland, cerrando la laguna del Vístula. Un canal de 50 kilómetros de longitud conecta la ciudad al puerto marítimo de Baltiisk. La península del Samland se frecuenta mucho en el verano debido a sus ciudades balnearias, Zelenogradsk, Svetlogorsk, Yantarny y Pionersky. Clima. Kaliningrado tiene un clima templado frío, con inviernos fríos y nublados, y veranos suaves, con lluvias frecuentes. Las temperaturas medias oscilan entre -1,5 y 18,1 grados y las precipitaciones varían de 36,0 mm/mes a 97,0 mm/mes. En general se trata de un clima marítimo húmedo y, por lo tanto, variable y suave. Las estaciones están claramente diferenciadas. La primavera comienza en marzo y, primero, es fría y con viento frecuente, para después convertirse en una época agradable y, a menudo, muy soleada. El verano comienza en junio, es predominantemente cálido con mucho sol intercalado con fuertes lluvias. Las horas de sol promedio anuales de Kaliningrado son unos 700, similar a otras ciudades del norte. Por su parte, julio y agosto son los meses más calurosos. El otoño comienza en septiembre y suele ser cálido y soleado los primeros días, mientras que el tiempo frío, la humedad y la niebla aparece a mediados o finales de octubre o noviembre. El invierno dura de diciembre a marzo e incluye los periodos de nieve. Enero y febrero son los meses más fríos y la temperatura suele bajar hasta -15 grados. Demografía. Simultáneamente con el desarrollo político y económico, la población de la antigua Königsberg ha ido aumentando constantemente. Alrededor de 1400 había aproximadamente 10.000 habitantes en la ciudad. En dos grandes epidemias de gripe de 1601 a 1602 y de 1709 a 1711 murió la cuarta parte de los habitantes.
En 1813 la ciudad tenía 50.000 habitantes y en 1864 se alcanzó la cifra de 100.000 habitantes. A través de numerosas incorporaciones ha ido aumentando la población hasta que en 1910 llegó a 246.000 habitantes. Después de la Primera Guerra Mundial se frenó el crecimiento. En 1925 había 280.000 residentes en la ciudad. En 1933 la población incrementó hasta los 316.000 en numerosas reorganizaciones. Poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, 372.000 personas habitaban en la entonces Königsberg. En junio de 1945, la población de la ciudad tras el impacto de la guerra, la huida y expulsión de la población alemana, era de 73.000. A través de una solución orientada por la política soviética, la población rusa en la nueva ciudad de Kaliningrado se elevaba a 204.000 en 1959 y se duplicó para 1989. En 2005 había 435.000 residentes de Kaliningrado. Los siguientes datos son estimaciones en su mayoría a 1813. Desde 1819 hasta 2002 son los resultados de los censos en 2006. Economía. Hasta 1900 los buques de más de 2 de calado no podían pasar la barrera y entrar a la ciudad, y los buques mayores tenían que anclar en Pilló, en donde la mercancía se transbordaba en embarcaciones más pequeñas. En 1901 se completó un canal entre Königsberg y Pilló con un coste de 13 millones de marcos, lo que permitió a los buques de más de 6,5 de calado amarrar junto a la ciudad. En 1996 se designó en Kaliningrado una zona económica especial. Los fabricantes disponen aquí de una base de impuestos y derechos de aduana sobre las mercancías. Aunque la corrupción política fue una de las primeras causas de disuasión, la región es ahora un centro de fabricación. 1 de cada 3 televisores fabricados en Rusia procede de Kaliningrado y es la sede de las plantas de automóviles BMW y Hammer. Ahora Kaliningrado dispone de importantes industrias de fabricación, transporte marítimo, pesca y los productos relacionados con el ámbar. Moscú ha declarado que convertirá a la región en la Hong Kong de Rusia. La Comisión Europea dispone de fondos para proyectos empresariales en virtud de su programa especial para Kaliningrado. La región ha empezado a ver un incremento del comercio con los países de la Unión Europea, así como un aumento del crecimiento económico y de la producción industrial. Con un promedio de crecimiento del PIB de más del 10% durante 3 años, Kaliningrado está creciendo más rápidamente que cualquier otra región de Rusia, superando incluso el éxito de la Unión Europea. Hasta 1990, la agricultura era la principal actividad económica de Kaliningrado. Al disolverse la Unión Soviética, los mercados de Moscú y San Petersburgo fueron accesibles a todo el mundo, y el 70% de los rebaños de animales en Kaliningrado tuvieron que ser destruidos. La presencia permanente de casi 250.000 tropas soviéticas durante la Guerra Fría significó una fuente de ingreso segura para los habitantes de Kaliningrado, pero en la actualidad solamente 20.000 efectivos militares permanecen en la región. La inclusión de Polonia y Lituania en la Unión Europea significó el aumento de la separación económica entre Kaliningrado y el resto de Rusia. Actualmente, los ciudadanos rusos necesitan visados para viajar por tierra fuera de Kaliningrado, lo cual supone un obstáculo para mantener el comercio con el resto de Rusia. En 2002, antes de que fuese necesario el visado para salir del Oblast de Kaliningrado, solamente el 15% de las personas jóvenes habían visitado el resto de Rusia, mientras que el 80% habían visitado otros países europeos. En 2010, el ingreso per cápita promedio eran 18.628.5 rublos o $620 mensuales. En el marco de la preparación para el Copa Mundial de Fútbol de 2018 fueron construidos 4 hoteles, inclusive uno de 5 estrellas, el Apart Hotel Crystal House. Transporte. El aeropuerto de Hrabrovo está situado 24 kilómetros al norte de Kaliningrado y tiene servicios a toda Europa.
También hay un aeropuerto más pequeño destinado a aviación general, el aeródromo de Kaliningrado de Bau. En Kaliningrado está asimismo la base aérea naval de Chekalovsk. El aeropuerto de Hrabrovo ofrece principalmente conexiones con Rusia, Polonia, y desde 2005 con Berlín. El aeropuerto se está ampliando para realizar servicios a Múnich, Düsseldorf y Hamburgo. Desde Baltilsk en Kaliningrado circula un transbordador a San Petersburgo y también a Copenhague, Riga y Kiel. La carretera principal que une a la ciudad con el corazón de Rusia corre paralela a las vías del tren en Cherniachovsk, Chernysevskoye, Lituania y Bielorrusia. La estación ferroviaria Kaliningrado-Pasazirski se halla al sur de la estación principal. Desde la estación del norte circulan trenes de cercanías por Zelenogradsk y Svetlogorsk, y una vez al día por Sovetsk. El 26 de mayo de 1881 se inauguró la Sociedad Ferroviaria de Caballos de Königsberg, el primer tranvía tirado a caballos, y el 31 de mayo de 1895 los primeros tranvías eléctricos municipales. El tráfico se cerró en enero de 1945 y se reanudó el 7 de noviembre de 1946. El trolebús funcionó del 15 de octubre de 1943 al 27 de enero de 1945. Después de 30 años de interrupción, se reanudó el 5 de noviembre de 1975. Una gran parte del transporte público de viajeros se efectúa mediante autobuses diésel. Educación. Kaliningrado cuenta con varias universidades y escuelas técnicas, institutos de investigación y bibliotecas. Universidad Estatal Immanuel Kant de Rusia. Otras importantes instituciones educativas en Kaliningrado, Academia Estatal de la Flota Pesquera del Mar Báltico, el Instituto de Economía y Finanzas, el Instituto Militar Marino del Báltico, una rama de la Internacional Slavas Gr Derchauin Universidad, una rama del Instituto Metropolitano de Humanidades, una rama del Espíritu de Moscú J.P. Daskova Instituto de la Ciencia, una rama del Instituto de Relaciones Económicas Exteriores de San Petersburgo, Economía y Derecho. El Instituto, Escuela Superior de Administración de Kaliningrado, la Academia del Ministerio del Interior de Rusia en Kaliningrado, la Escuela de Negocios Internacionales de Kaliningrado y la Universidad Técnica Estatal de Kaliningrado. Cultura. La ciudad estaba rodeada por una muralla del siglo XIX con varias puertas monumentales que daban acceso a la ciudad, entre las que destacan, la Puerta de Rosgerner, la Torre Brangel, la Torre del Don, la Puerta del Rey, la Puerta de Zackheim, la Puerta de Friedland, la Puerta de Brandeburgo y la Puerta de Friedrichsburg. El artículo de Lennart Euler de 1736 sobre el rompecabezas de los 7 puentes de Königsberg, fue una proposición fundamental y pionera en el campo de la teoría de grafos y la topología. Solo 2 de las estructuras de su época sobreviven. Edificios religiosos. Catedral de Königsberg. La Catedral de Königsberg fue mencionada en documentos históricos en 1333 y construida probablemente unos pocos años antes de esa fecha. El estilo edilicio es gótico, y la construcción continuó hasta mediados del siglo XVI, de hecho, podría considerarse que no ha sido finalizada, la torre del lado oeste nunca fue concluida. En la torre principal se halla la famosa Biblioteca Wallenrod, donada por Martin von Wallenrod en 1650. La iglesia contiene murales de los siglos XIV y XV y monumentos de estilo renacentista. Por ejemplo, una estatua de Alberto, duque de Prusia, hecha por Cornelio Fleuris de Brienne en 1570. La catedral fue seriamente dañada durante los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial. Después la ciudad fue anexada a la Unión Soviética y renombrada Kaliningrado. Las autoridades soviéticas no restauraron la catedral tras la guerra. La restauración comenzó en la década de 1990. Iglesia de Cristo el Salvador. La Catedral de Cristo Salvador es la iglesia mayor del Oblast de Kaliningrado. Está situada cerca de la plaza central de la ciudad. Su diseño es una variedad moderna del estilo ruso-bizantino, que fue popular en la Rusia imperial. Tiene 70 m de altura y fue terminada en 2006.
Iglesia de la Sagrada Familia. Museos. Museo del Ámbar, fue inaugurado en 1979. Está compuesto de 28 salas en una extensión de 1000 metros cuadrados. Se pueden observar muestras únicas de ámbar del Báltico, y artesanías que se producen con este material. Museo de Transporte Ferroviario de Kaliningrado, se encuentra detrás de la estación de autobuses en el extremo de las plataformas de ferrocarril. Museos de Arte, Museo Parque de las Esculturas, Museo Casa del Artista Oleg Melekov y el Centro Nacional de Arte Contemporáneo. Zoológico de Kaliningrado. El parque zoológico fue fundado en 1896 y, por lo tanto, es uno de los más antiguos de Rusia y uno de los mayores. Se extiende alrededor de 16,5 hectáreas y comprende 315 especies, con un total de 2.300 animales. Incluye plantas exóticas, como el ginkgo, así como esculturas de animales, que se pueden apreciar en la entrada al parque. En el recinto también hay edificios anteriores a la guerra y fuentes de agua. Al final de la Segunda Guerra Mundial solamente 4 animales sobrevivieron, entre ellos el hipopótamo conocido cariñosamente como Hans o Gans en ruso. Parque Central. Gastronomía. Königsberger Klopse. Deporte. La ciudad cuenta con el club de fútbol FC Baltika Kaliningrado, que juega en la Liga Nacional de Fútbol de Rusia. El club fue fundado el 22 de diciembre de 1954 como Pischevik Kaliningrad. En 1958 recibió su actual nombre. El campo central del equipo es el Estadio Baltika, que además de ser usado para partidos de fútbol se utiliza para otros deportes. La capacidad del estadio es de 14.500 personas. El nuevo estadio de Kaliningrado comenzó su construcción en 2014 y finalizó en 2018, contando con una capacidad para 045.015 y 045.015 espectadores. En 2018 fue construido el estadio, Kaliningrad Arena. Está ubicado en la isla Oktyabrsky, cerca del malecón del río Staraya Pregola. Su capacidad es de 35.000 espectadores. Campeonato Mundial de Fútbol 2018. Kaliningrado fue una de las sedes de la Copa Mundial de Fútbol de 2018. En la ciudad se jugaron 4 partidos. 16 de junio, 10, Croacia 2-0 Nigeria. 22 de junio, 9, Serbia 1-2 Suiza. 25 de junio, 9, España 2-2 Marruecos. 28 de junio, 9, Inglaterra 0-1 Bélgica. Se organizó una zona fan en la plaza central, frente a la Casa de los Soviets. La capacidad del recinto para el festival es de 15.000 personas. Los hinchas pudieron ver los partidos en una pantalla grande. Además, se organizó un punto de alimentación, un concierto y una zona de hospitalidad.